Muy buenas jugadores, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a estar viendo cuándo un efecto inicia cadena y cuándo no inicia cadena. Como una pequeña recomendación, les puedo sugerir que vayan al video que subí la semana pasada hablando sobre el texto de las cartas, que les voy a estar dejando el texto arriba en la tarjetita para que estén un poco más al tanto de qué se van a encontrar en el texto de las cartas de Yu-Gi-Oh! Y sin alargar más la introducción, vamos con el video. La manera que tenemos de saber si un efecto inicia cadena es que este va a tener un dos puntos o punto y coma en su texto, que, como ya sabemos, los dos puntos nos indican que estamos viendo una condición y el punto y coma que estamos viendo los requerimientos de activación. Por supuesto, también sabemos que existen casos en los que nos vamos a encontrar con los dos. Entonces voy a diferenciar esos casos donde tal vez solo hay uno o solo hay otro, o tal vez estén los dos, pero de todas maneras ahora se los detallo mejor. En el caso de que encontremos que solo tenemos condición y no tenemos requerimientos, es decir, vemos que el efecto tiene un dos puntos pero no encontramos un punto y coma, declaramos el efecto y se inicia la cadena, es decir, yo declaro el efecto de la carta que estoy por utilizar y mi oponente ya tiene ahí su oportunidad para responder o no. O nosotros tenemos nuestra oportunidad, en el caso de que sea posible, de encadenar nuestros efectos a ese efecto. Ahora, si solo tenemos activación, es decir, no encontramos una condición, no hay un dos puntos, pero encontramos un punto y coma, declaramos el efecto y realizamos los requerimientos. Que como sabemos, dentro de los requerimientos puede haber costos, targets, etc. Puedes pedirnos distintas cosas. Y ahí se inicia el eslabón de cadena. Y en el caso de que encontremos que tenemos tanto dos puntos como punto y coma, es decir, tenemos condición y tenemos los requerimientos de activación, entonces realizamos estas dos acciones. Declaramos el efecto, después hacemos el pago de los requerimientos o realizamos las acciones que nos pide el requerimiento y entonces se inicia el eslabón de cadena. Lo anterior dicho aplica siempre que estamos hablando de efectos de monstruos, ya que cuando estamos hablando de magias y trampas, la activación de magias y trampas o de sus efectos, en el momento de que ya se encuentran boca arriba en el campo, siempre inician cadena. Es decir, nosotros activamos una magia, en ese momento arranca el eslabón de cadena. Si ya tenemos una magia continua boca arriba que va a activar su efecto, entonces también inicia cadena. No sería igual si fuese un efecto continuo, pero eso ahora lo vamos a entender mejor con los ejemplos. Como primer ejemplo tenemos a Kanai17 Izuna, que nos dice que durante la main phase, si nuestro oponente activó el efecto de un monstruo en la mano o cementerio este turno, quick effect 2 puntos, ahí tenemos la condición, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano. Acá podemos ver que no tenemos requerimientos de activación, solo tenemos la condición. Por lo tanto, en el momento en el que nosotros declaramos el efecto de Izuna en nuestra mano, tenemos que revelársela a nuestro oponente y ya en ese momento comienza el eslabón de cadena. Es decir, nuestro oponente puede responder al efecto de Izuna o nosotros podemos encadenar otros efectos al efecto de Izuna. Como otro ejemplo tenemos a Mermaid Avisteus, que nos dice, en su primer efecto puedes descartar al cementerio otro monstruo de agua. Invoca de modo especial esta carta desde tu mano. Simple y al pie, la carta nos está mostrando que solo tiene requerimiento, que es al ver que tiene un punto y coma, no tiene una condición. Y nos dice que debemos que descartar otro monstruo de agua. Entonces, para el caso de Avisteus, nosotros revelaríamos en la mano que tenemos a Avisteus al momento de querer declarar su efecto. Y en el momento en el que hacemos la declaración también hacemos el pago del requerimiento, que en este caso es un costo que nos pide descartar otro monstruo de agua de nuestra mano. Entonces lo revelamos, descartamos el monstruo de agua y ahí comienza el eslabón de cadena donde se puede hacer respuestas tanto del lado de nuestro oponente como de nuestro lado. En resolución se invocaría al campo. Como otro ejemplo tenemos a Culture Mix, cuyo segundo efecto nos dice que si es enviada al cementerio como material sincro, podemos seleccionar un monstruo que controle nuestro oponente y destruirlo.
Acá podemos ver que la condición es cuando es enviada al cementerio como material sincro. Y podemos ver que el requerimiento es hacer target a un monstruo que controle nuestro oponente. En este caso vemos que tenemos tanto condición como activación. Para este caso entonces sería que se cumple la condición, declaramos el efecto haciendo target a un monstruo de nuestro oponente, ¿sí? Y ahí se termina de iniciar el eslabón de cadena cuando hacemos el target. Y ahí, como ya estuvimos viendo, ocurre que nosotros podemos seguir encadenando nuestros efectos o nuestro oponente también puede estar respondiendo. Ahora, como un ejemplo diferente, tenemos a Cyberdragón, que nos dice en su texto que si solo nuestro oponente controla monstruos, podemos invocar de manera especial esta carta desde nuestra mano. Acá podemos ver que no tenemos ni dos puntos ni punto y coma. Por lo tanto, esta es una invocación que podemos realizar sin que esto inicie una cadena. Cyberdragón, solo en el momento en el que nosotros podemos cumplir esa condición de no controlar monstruos y que nuestro oponente sí controle, entonces podemos invocarlo de manera especial desde nuestra mano, durante nuestra main phase, no es un efecto quick como podemos ver, y se invoca de manera especial sin iniciar ningún tipo de cadena. Esto entra en una categoría de efectos que se consideran como efectos sin clasificar, que estoy seguro de que van a tener un video próximamente. Y hablando de invocaciones que no inician una cadena, tenemos como un ejemplo a Ultimate Conductor Tirano, que nos dice en su primer parte del texto, no voy a decir efecto porque esto no es un efecto, es un método de invocación que él tiene, que es que no puede ser invocado de manera normal o colocado y debe ser invocado primero de manera especial desde nuestra mano, desterrando dos monstruos dinosaurio de nuestro cementerio. Acá podemos ver que no es algo que inicie cadena, porque esto es un método de invocación que tiene Ultimate Conductor Tirano, lo cual no inicia una cadena. En ese caso sabemos que tampoco van a poder responder a eso. Nosotros solo realizamos la acción de desterrar los dos dinosaurios y se invoca de manera especial. No pueden detener que nosotros hagamos eso. Ya al momento en el que entra al campo estamos hablando de una historia diferente cuya explicación no va para este video. Y como otra sugerencia, tengo un video donde estoy hablando sobre las condiciones de invocación y los métodos de invocación y también su diferenciación con algunos efectos sin clasificar que no se consideran como métodos de invocación, que les voy a estar dejando arriba en la tarjetita. Ahora, como un ejemplo de un efecto continuo que les venía explicando que estos no inician una cadena, tenemos a Shinzo, cuyo efecto nos está indicando que él solo al momento de que su invocación ha sido de manera exitosa va a estar aplicando su efecto de que las trampas en el campo ven sus efectos negados y que no pueden activarse nuevas trampas. Este efecto es continuo, pueden ver que no tiene ni punto y coma ni dos puntos y no es un efecto sin clasificar, es un efecto continuo que aplica mientras Shinzo se encuentre boca arriba en el campo. Como ejemplo entre las magias tenemos a Dimensional Fissure, que es una carta continua cuyo único efecto, que es continuo, nos informa que cualquier monstruo enviado al cementerio es desterrado en su lugar. En este caso estamos viendo que es una magia, va a iniciar cadena en el momento en el que la activamos, es decir, la activamos y comienza el eslabón de cadena donde podemos encadenar más cosas o nuestro oponente puede responder, y en resolución su efecto ya queda aplicando de manera continua y no va a estar iniciando nuevas cadenas. Como ejemplo de trampas vamos a usar la trampa continua Anti-Spell Fragrance, que nos dice que ambos jugadores deben colocar las magias antes de poder activarlas y no pueden activarlas hasta su próximo turno después de haberlas colocado. Para este caso podemos ver que es una trampa continua con un efecto continuo que no tiene ni punto y coma y tampoco tiene dos puntos, por lo tanto no tenemos ni condición y tampoco tenemos requerimientos en la activación, que en el momento en el que entonces nosotros la volteamos para poder activarla es el momento en el que va a iniciar cadena.
Más después de que haya resuelto, su efecto se va a aplicar de manera continua y no va a iniciar nuevas cadenas. Ahora, como un ejemplo de una trampa que, a pesar de ya haber resuelto, nuevamente va a estar iniciando nuevas cadenas, tenemos a Coffin Seller, que nos dice que cada vez que un monstruo es enviado al cementerio de nuestro oponente, 2 puntos, por lo tanto este efecto va a seguir iniciando cadena y en resolución va a estar infligiendo 300 puntos de daño a nuestro oponente. Es decir, Coffin Seller inicia cadena cuando la activamos, luego ese efecto va a resolver y mientras ya se encuentra aplicando su efecto, en el momento en el que vaya a cumplirse la condición, va a volver a activar, es decir, nuevamente cuando ese efecto active va a iniciar una cadena y en resolución va a hacer el daño. Y ahora vamos a ir con 2 ejemplos diferentes que, como les dije antes, existen cosas llamadas efectos sin clasificar, que a pesar de que ya hay un video en el canal sobre eso, vamos a sacar uno actualizado, pero ahora les voy a dar 2 ejemplos con efectos sin clasificar que no inician cadena y que son relevantes. Como primer ejemplo tenemos a Branded Opening, cuyo segundo efecto nos dice que si un monstruo fusión va a ser destruido por efecto de alguna carta, podemos desterrar esta carta en nuestro cementerio en su lugar y de esa manera evitar la destrucción. Este tipo de efectos nunca inician una cadena. Podemos ver que no tiene ni 2 puntos, tampoco tiene punto y coma. Es todo una aplicación. Esta carta solo aplica su efecto sin iniciar ningún tipo de cadena. Y como un ejemplo muy similar, pero del lado de los monstruos, tenemos a Salamangreat Banelings, que tiene en su segundo efecto la misma aplicación. Si un monstruo Salamangreat en tu control va a ser destruido en batalla o por efecto de alguna carta, puedes desterrar esta carta en tu cementerio en su lugar, que nuevamente, como pueden ver, no tenemos 2 puntos, no tenemos punto y coma. Lo único que va a pasar es que en el momento en el que algún Salamangreat o varios en nuestro control vayan a ser destruidos, vamos a poder desterrarla en su lugar para que estos no sean destruidos. Y bueno, jugadores, esto sería todo por este video. Muchísimas gracias por ver. Cualquier duda que les pueda haber quedado me la pueden dejar abajo en los comentarios. Y sin nada más que decir, me despido hasta la próxima. Nos vemos. I love this song.